Durante mucho tiempo pensé que la amistad verdadera sí existía. Por eso, cuando conocí a ella, sentí que había tenido suerte. Era dulce, atenta, siempre me escuchaba. En poco tiempo se volvió mi mejor amiga. La invitaba a todos lados. Conoció a mis amigos. Conoció a mi novio. Todos decían que éramos inseparables. Y yo les creí. Al principio fueron detalles pequeños, inofensivos. Un día llegó usando zapatos muy parecidos a los míos. Otro día, el mismo tipo de maquillaje. Después el mismo peinado. Me reí. Pensé que era coincidencia. Pero con el tiempo, ya no lo era. Empezó a vestirse exactamente como yo, a caminar como yo, a hablar como yo. Incluso empezó a repetir mis frases, mis gestos, mi forma de reír. Era como mirarme en un espejo. Pero uno que no había pedido. Intenté ignorarlo, hasta que empecé a sentirme incómoda, extraña, como si alguien estuviera ocupando mi lugar poco a poco. Se lo conté a mi novio. Le dije que algo no me parecía normal. Él se rió y me dijo: «Tal vez solo te admira». Eso es bonito. Quise creerle. Me dije que estaba exagerando, que una amiga no haría algo malo, así que lo dejé pasar. Hasta el día que fui a su casa sin avisar. Y vi algo que me heló la sangre. Mi novio sabía perfectamente dónde estaba su habitación. Y en ese momento entendí algo terrible. Ella no quería parecerse a mí. Quería ser yo. Me quedé quieta frente a esa casa, diciéndome que estaba exagerando, que seguramente mi novio había ido antes conmigo, que había una explicación lógica. Siempre hay una explicación. Cuando no quieres ver la verdad, entré despacio. Escuché risas, sus risas. La vi sentada muy cerca de él, demasiado cerca. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que lo escucharían. Él se inclinó, ella también. Y entonces pasó. No fue un beso rápido. No fue un error. Fue lento, seguro, como si lo hubieran ensayado. Sentí náuseas, sentí vergüenza. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Ella me vio y no se apartó. Al contrario, sonrió. En ese momento entendí todo. No era admiración, no era cariño. Era envidia, obsesión y traición. Salí de ahí sin decir una palabra. No lloré, no grité, no los enfrenté. Esa noche me miré al espejo y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Había perdido a mi mejor amiga, había perdido a mi novio. Pero lo peor, sentí que estaba a punto de perderme a mí. Y fue entonces cuando tomé una decisión. No iba a suplicar, no iba a competir, no iba a explicarme. Si ella quería mi vida, iba a mostrarle algo que jamás podría copiar, mi esencia. Durante días me alejé de todos. Apagué el teléfono. Necesitaba pensar y reconstruirme. No para demostrar nada, sino para recordarme quién era. Un día tomé una decisión. Fui a la peluquería sin un plan. Solo le dije: «Hazme algo diferente». Salí con un corte que jamás había llevado. Más fuerte, más seguro. Después vinieron las uñas, las manos, los pies. Colores que nunca me había atrevido a usar. Cambié mi ropa, no para esconderme, sino para brillar. No copié a nadie. Me elegí. Cuando me miré al espejo sonreí. Por primera vez desde todo aquello. Unos días después la invité. Le propuse una tarde de chicas, como si nada hubiera pasado. Cuando me vio, se quedó en silencio. Sus ojos me recorrieron de arriba a abajo. «Estás diferente», dijo. Sonreí. Cambié de tema. Me preguntó dónde me había hecho el cabello, las uñas. ¿Qué había cambiado? Yo no le di ninguna respuesta. Entonces lo noté. Esa mirada no era admiración, era molestia. Era rabia disfrazada de sonrisa. Lanzó comentarios pequeños, pasivo-agresivos, casi invisibles. «Antes no eras así. Te ves bien, pero ya no pareces tú». Y entendí algo importante. Ella podía copiar mi ropa, mis gestos, mi vida, pero jamás podría copiar lo que empezaba a nacer dentro de mí. Y esto recién estaba comenzando. Después de ese día algo cambió en mí. No fue solo mi apariencia. Fue mi energía. Empecé a sonreír más, a hablar sin miedo, a entrar a los lugares con la cabeza en alto. La gente lo notó. Amigos que antes apenas me hablaban, ahora buscaban sentarse conmigo, me invitaban a planes, me escuchaban. Yo no competía, no atacaba. Solo era yo, pero sin apagarme por nadie. Y entonces él volvió a mirarme. Mi novio empezó a buscarme más. Mensajes buenos días, llamadas sin razón, detalles que había olvidado. Me llevaba flores. Me esperaba después del trabajo. Me decía que me veía diferente. Más feliz, me dijo una noche. Yo solo sonreí. Mientras tanto ella se iba quedando atrás. La veía esforzarse, reír más fuerte, vestirse más parecido a mí. Pero ya no funcionaba. Mis amigos la saludaban, sí. Pero sus miradas volvían a mí, y eso la descolocó.
Un día la escuché decir: María ha cambiado, ya no es la misma. Tenía razón, ya no era la chica que dudaba, ya no era la que se dejaba minimizar. Ahora era alguien que había entendido su valor. Y sin decir una sola palabra, mi venganza seguía avanzando. Mi novio ya no solo me miraba, me perseguía. Quería saber dónde estaba, con quién salía, por qué todos reían conmigo. Empezó a arreglarme cosas sin que se lo pidiera. Me compró ropa, zapatos, perfumes. Quiero que tengas lo mejor, decía. Yo aceptaba, pero algo dentro de mí ya no se sentía igual. Un día me sorprendió con una noticia. Compré boletos. Nos vamos a Italia. Italia, el país de mis sueños, el viaje que siempre quise. Sonreí, lo abracé. Pero en el fondo, sentí que no era amor lo que lo movía, era miedo, miedo a perderme. Mientras tanto, ella desaparecía poco a poco de mi vida. Ya no me escribía como antes, ya no preguntaba, pero yo sentía su presencia, como una sombra, hasta que una tarde fui a la casa de mi novio sin avisar. La puerta estaba entreabierta, el silencio era raro, y entonces la vi, a lo lejos, mi mejor amiga, de rodillas, llorando, suplicándole: por favor, regresa conmigo, yo puedo ser mejor que ella. Sentí un nudo en el pecho, pero esta vez no fue rabia, fue algo peor, lástima, porque en ese momento entendí algo. Ella no quería mi vida, quería sentirse suficiente, y ahí supe que la venganza que había planeado ya no tenía sentido. Me quedé ahí, observándolos. Ella lloraba sin vergüenza. Él la miraba incómodo, sin saber qué decir. Por un segundo pensé en irme, en no escuchar nada más, pero mis pies avanzaron solos. Cada paso pesaba, no por enojo, sino por la tristeza de ver a alguien tan perdida. Me acerqué despacio. Ella levantó la mirada y cuando me vio, su rostro se congeló. Vergüenza, miedo, desesperación. Yo no grité, no lloré. Me agaché frente a ella. Ya basta, le dije en voz baja. Esto no eres tú. Ella empezó a temblar. Yo solo quería ser como tú. Susurró. Quería que alguien me eligiera. Eso me rompió el corazón. La ayudé a ponerse de pie. Eres bonita. Eres valiosa. Pero copiarme no te iba a salvar. Tienes que encontrarte, no robar la vida de alguien más. Sus lágrimas caían sin parar. Te perdono, continué, pero no podemos seguir siendo amigas. Y dolió decirlo, pero era necesario. Me levanté y lo miré a él. Por primera vez no sentí amor, ni rabia, solo claridad. Yo merezco algo mejor que esto, dije. Y tú no eres eso. Él intentó hablar, intentó tocarme. Retrocedí. Esto se acabó. Me di la vuelta. Salí de esa casa. Y con cada paso sentí algo nuevo crecer dentro de mí. No era venganza. No era odio. Era libertad. Los primeros días después de irme fueron silenciosos. Demasiado silenciosos. Despertaba esperando un mensaje que ya no existía. Caminaba por lugares donde antes reía. Y ahora solo quedaba el eco. Pero no volví atrás. Me dolía, sí. Pero por primera vez, el dolor no me controlaba. Empecé a hacer cosas sola. Café sola. China sola. Caminatas largas sin rumbo. Y en ese silencio me encontré. Dejé de preguntarme qué hice mal. Dejé de compararme. Dejé de querer ser suficiente para otros. Me volví suficiente para mí. Ella intentó buscarme. Mensajes largos. Audios llorando. Promesas de cambio. No respondí. Él también apareció. Flores. Disculpas. Palabras que antes habría creído. Esta vez no. Porque entendí algo que nadie me había dicho antes. El amor no se ruega. No se compite. No se copia. Se elige y se cuida. Volví a mirarme al espejo y ya no vi a una chica herida. Vi a alguien que sobrevivió. Corté lo último que me ataba al pasado. Cambié de rumbo. Cambié de prioridades. Y sonreí. No porque todo estuviera perfecto, sino porque por fin estaba en paz. Pero aún faltaba algo. Una última decisión. Un cierre definitivo. Y lo supe esa noche. Cuando entendí que amar también significa saber irse. Los volví a ver una última vez. No porque los necesitara, sino porque yo ya no les debía nada. Ella estaba ahí, distinta, sin máscaras, sin imitaciones, con los ojos cansados de querer ser alguien más. Él, vacío, sin discursos, sin seguridad, como alguien que perdió algo valioso y recién lo entendió tarde. No sentí rabia, no sentí venganza, sentí paz. Respiré profundo y hablé con calma. No vine a reclamar nada, vine a despedirme de la versión de mí que aceptó menos de lo que merecía. Ella lloró, me pidió perdón. Y por primera vez, su disculpa sonó real. No te odio, le dije, pero tampoco puedo quedarme. Aprende a ser tú, no mi sombra. Luego lo miré a él.
Yo te amé de verdad, le dije. Pero amar no significa aguantar traiciones, y yo ya aprendí a elegirme. No esperé respuesta. Me di la vuelta y caminé sin mirar atrás. Esa noche entendí algo que cambió mi vida. Perdonar no es volver. Cerrar no es perder. Irse también es un acto de amor propio. Hoy sonrío diferente. No porque alguien me ame, sino porque yo lo hago. Y eso lo cambia todo.